sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, En la última lección vimos cómo gestionar las emociones. Aunque vamos a ir viendo cada una de ellas, vimos 3 pasos para gestionar las emociones. Cada emoción, la Biblia recomienda ciertas formas en cómo gestionarlas. Pero en cuanto a todas en general, vimos 3 pasos en cómo gestionarlas. La primera tenía que ver con crear un gabinete de expedientes emocionales para poder diferenciar entre una emoción y otra. Y de esta manera, al diferenciar entre una y otra, podríamos nosotros gestionar mejor la emoción sabiendo lo que es, sin confundirnos de lo que ello es. La segunda, hablamos de la idea de sitiar nuestro corazón y nuestra mente con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, a diferencia de la sabiduría humana. Sabemos que nuestra intención o designio
estará basada en el sentimiento que se forme del pensamiento que tengamos, ya sea de parte de Dios o de parte del mundo. Así que los malos sentimientos que lleguemos a tener o los buenos sentimientos están basados en de dónde proviene, y a eso se refiere Santiago cuando dice de dónde vienen las guerras, ¿verdad? De dónde viene todo esto. Y luego habla de la sabiduría que desciende de lo alto, ¿verdad? La cual es primero pura, amable, y empieza a dar cualidades o características de ello, porque las gestiones, o cuando decimos las intenciones mostradas como la templanza, la calma, la paz, realmente se llevan a través de esta forma que viene de parte del cielo. Y la parte de sitiar funciona. Si tú vas a sitiar tu mente, tu corazón, si lo sitias con todo, eventualmente tiene que dar el resultado que tiene que ser. Y en la parte 3 o en la tercera vimos la importancia de orar. Orar, porque Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Cuando tenemos un sinfín de pensamientos, tal vez negativos, y se están formando en nosotros malos sentimientos, o todavía no sabemos cómo dirigir o cómo gestionar la emoción y el sentimiento que tenemos, es en ese momento que oramos y Dios de alguna otra manera aclara nuestro ser, nos ayuda a ver mejor y nos ayuda a tomar esto que es la sabiduría del cielo. Y veíamos, ¿verdad?, que hay veces nosotros debemos de entender que Dios siempre va a responder, ¿verdad? Y que hay veces cuando responde Dios, pues suele ser buena la respuesta, no es coincidencia. Y en el libro pongo una situación, un ejemplo que me pasó hace tiempo, donde una hermana se acercó con su hija y me hicieron una pregunta. Y la pregunta que me hicieron es que ella se había separado de quien se creía era cristiano, pero su cónyuge realmente no se estaba comportando como cristiano, totalmente como mundano. Y a través de muchas peleas legales y muchos problemas legales y cosas así, me dice ella finalmente: hermano, es que lo tengo en mis manos, lo puedo demandar, y me ha dicho el abogado que le va a ir muy mal. Y entonces su hija, quien todavía no es creyente, tenía aproximadamente como 16 años, lo cual había causado mucho tropiezo para con la iglesia por ello. Me dice: me gustaría saber qué debo de hacer, qué consejo me da usted. Y le digo: bueno, la palabra de Dios nos dice que uno debe de aprender a matar el mal con el bien. Entonces, realmente no deberías de proseguir con esta demanda que te están sugiriendo. Tal vez a tu hija se le hace confuso, pero realmente eso es lo que deberías de hacer. La Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros, estad bien con todos. Y realmente, aunque lo tengas en tus manos, aunque lo quieres destrozar totalmente, pues no es la forma de que tienes que gestionar tu ira, tu tristeza, tu coraje, tu odio. Y entonces esa fue mi respuesta, y tal vez ella ya lo sabía, tal vez era lo que quería hacer, pero necesitaba que alguien reforzase su sentimiento. Y a veces así pasa. Y decíamos que tal vez ella oró y ese fue el consejo de parte de Dios. Por ello no podemos tomar las cosas nunca como coincidencias. Cuando nosotros estamos orando a Dios por algo que nos está pasando y a veces sucede una plática con alguien, pues tenemos que reconocer que es de parte de Dios. A veces Dios nos habla a través de otras personas y nos dice exactamente lo que nos dice la palabra de Dios. No que no lo hayamos escuchado antes, sino que no lo hemos aceptado antes. Y lo que está haciendo Dios es que está reforzando simplemente el consejo, diciendo: esto es lo que debes de hacer, ya que hemos ignorado muchas veces lo que Dios nos ha dicho. Ahora, la tristeza, hay aproximadamente 421 emociones, ¿ok?, en el ser humano, según los estudios del día de hoy. Más de 10 se mencionan más en la Biblia, estamos enfocando solamente en 7 de esas 421 emociones que hay. Entonces, la tristeza es una de las emociones más fuertes que puede haber. Alguna de las causas, el hombre y la mujer gestionamos muy diferente las emociones y los sentimientos. Por ejemplo, la tristeza es una emoción, y la tristeza, después que se siente, etapa número 2, es cuando se junta nuestro pensamiento con esa emoción y eso se vuelve un sentimiento. En el momento en que se vuelve un sentimiento, si nuestro pensamiento es de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios,
se puede gestionar muy bien la tristeza. Pero si nuestro pensamiento es de parte del mundo, es mundano, la tristeza puede causar muchísimo daño. Lo vimos en una lección cuando hablábamos del poder de la tristeza y veíamos que aún Judas se mató y fue por causa de la tristeza. O sea que en el paso número 2 o en la etapa número 2 es donde realmente es importante trabajar con la tristeza. Es muy importante trabajar con la tristeza, ¿ok? Porque la tristeza es una emoción, pero cuando se vuelve un sentimiento, este sentimiento puede hacerse como un río, o puede hacerse como un lago, o puede hacerse como un mar o como un océano. Y la tristeza nos puede inundar. Puede ser la tristeza, para que me entiendan, como un pisón o un tizón del carbón, de tal manera que se coloca dentro de tu vida y empieza, si no se gestiona correctamente, empieza a consumir totalmente y empieza a inundar totalmente a la persona. Si han escuchado alguna vez los conceptos o las palabras o los diagnósticos en el mundo a los cuales le llaman, por ejemplo, la depresión, pues la Biblia nunca habla de la palabra depresión, pero habla de la misma idea, cuando habla de la idea de ser consumidos por la tristeza. Por ejemplo, ahí en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, dice en el versículo 7, segunda carta de Corintios, capítulo 2, en el versículo 7, dice así, dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, una emoción es la tristeza, pero la tristeza, esta emoción, cuando se junta con el pensamiento, es un sentimiento, y este sentimiento puede inundar en un océano a un ser humano, puede consumir a un ser humano. Y algunas de las características que se dan de esto, para que me entiendan de una forma más sencilla, es que la persona o la gente suele perder todo deseo de vida. Sus deseos se mueren y ya no pueden disfrutar las cosas que están pasando a su alrededor. Hay veces se puede hasta perder el apetito o se puede perder hasta el sueño. Hay veces puede haber una fatiga permanente y se puede mostrar a través de ansiedad. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, según las estadísticas, las mujeres que tienen este tipo de inundación de tristeza tienen muchas fobias o batallan con muchas migrañas. O sea, fíjate cómo se desarrolla este proceso. En el caso de los hombres, muchos deciden entrar a un vicio como el alcohol o drogas, y la realidad es que es un sinfín o una profundidad de ¿qué? De tristezas. Y la gente debe aprender cómo gestionar la tristeza, no solamente porque tiene mucho poder. Lo primero que deberíamos de hacer, hermanos, para gestionar la tristeza, lo primero que se debe de hacer es que debemos identificar en el momento la tristeza. Recuerden que hablamos de este gabinete de expedientes emocionales y hay veces una persona se puede sentir triste y no lo sabe, ¿ok? Entonces uno tiene que estar con muchísima inteligencia emocional, estudiándose constantemente a sí mismo, para que cuando sienta esa tristeza la identifique, diga, ok, esto es tristeza, lo que estoy sintiendo es tristeza, ¿ok? Ahora, cuando se siente la emoción no es malo, Dios lo puso ahí con un propósito, ya lo vimos esto. Pero ¿cómo la gestionamos? El paso número 2 es sumamente importante, porque el paso número 2 se determina hacia dónde se va a llevar esa tristeza. Y mucha gente lo hace en forma inconsciente. En 2 Corintios 7:10 vimos que el origen de la tristeza puede ser según Dios o puede ser también según el mundo, pero una de las cosas que veíamos acerca de estas dos es que cuando hablamos de la tristeza, ¿en qué momento
se hace según Dios y en qué momento se hace según el mundo? Es en el paso número 2. En el paso número 2. La tristeza la sentimos todos, es una emoción, ¿ok? Pero cuando empezamos a colocar nuestro pensamiento sobre esa emoción, este sentimiento de tristeza se puede hacer negativo, pesimista, o se puede hacer positivo, optimista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se fluye esto, algunas preguntas que debemos de hacer y que tenemos que preguntarnos es: ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Se acuerdan cuando veamos las personalidades de economía y hablamos acerca de la parte de la víctima, ¿no? Alguien que se victimiza constantemente. Y la parte de la víctima es lo que sucede con la parte de la tristeza. O sea, en el paso número 2 determinamos hacia dónde va. Cuando vimos la lectura que dio el hermano en Hebreos capítulo 12, una de las cosas que vimos en Hebreos capítulo 12 es que vimos que la tristeza tiene un propósito por parte de Dios, la cual nos debería de llevar a reflexionar, a meditar y a analizar. Y la tristeza realmente nos empuja a eso. Por eso cuando alguien está triste, normalmente quiere estar solo, se aleja de toda la alegría, de todo el bochorno y se va a un parte, se aísla. En ese momento de aislarse es cuando uno está elaborando una reflexión en cuanto a ese sentimiento de la tristeza. ¿Por qué nos causa la tristeza? ¿Cuál es el propósito de ello? ¿Lo que me está pasando es algo que Dios quiere que me pase? ¿Me está colocando Dios bajo una disciplina y por eso me está pasando lo que pasa? Hebreos 12, versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, la tristeza es producida, la emoción viene a veces de la disciplina. Y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿será que Dios me está disciplinando y por eso me siento triste? Es la pregunta que hacemos. En Hebreos 12, versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando uno le pega a un hijo, se ponen tristes, ¿verdad? La idea de pegarles es que reflexionen. Ya como adultos, cuando estamos pasando por un cierto tipo de emoción de tristeza, tenemos que pensar y decir: ok, ¿qué es lo que me causa esto? ¿Será que Dios me está disciplinando? Y podría verlo de un lado optimista y decir: ¿sabes qué? Es bueno para mí que Dios me esté disciplinando, porque dice ahí: ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, esto es amor. El hecho que me esté pasando es una muestra de amor de parte de Dios. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, ve cómo se pone la tristeza como una fuente de la causa que es la disciplina. La disciplina causa tristeza. Por eso cuando tú castigas a tu hijo o lo exhortas o lo regañas, se ponen muchos de ellos, ¿qué, manos? Tristes. Eso es normal, es parte de lo que ellos hacen. En este caso, si te haces esta pregunta, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque a quien es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, esto es: el propósito mismo es que nosotros vayamos hacia un lugar. Y de ahí que es importante que el pensamiento lo tengamos afinado con la sabiduría de Dios. Porque si te pones triste y en vez de decir: bueno, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Si en vez de eso te rebelas, pues ¿qué es lo que va a suceder? O te victimizas: ¿por qué a mí me pasó? ¿Por qué a mí me dio esta enfermedad? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? La tristeza puede inundar a una persona. Por eso en el paso número 2 es muy importante que esto suceda. Ahora, la pregunta es: ¿hacia dónde nos lleva la tristeza? Versículo 11 otra vez: sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, la disciplina es una emoción que sale de la tristeza, perdón, es una emoción que sale de la disciplina. Si somos ejercitados en la disciplina, lo cual va a causar tristeza,
eventualmente vamos a dar un fruto ¿de qué? De justicia. De justicia. Cuando pasamos por alguna situación financiera, se coloca la misma tristeza con el propósito de que empecemos a confiar más en Dios. Es interesante porque fíjate que esta emoción se puede sentir aún en la adoración. Fíjate cómo dice ahí en segunda carta de Corintios, en el capítulo 9, en el capítulo 9, en el verso 9, en el verso 7, 9 verso 7. No sé si ustedes alguna vez han ofrendado con tristeza. No sé si alguna vez ustedes han ofrendado con tristeza. Fíjate qué interesante que la tristeza, esta emoción, esté fluida con la adoración. Es muy interesante esto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, ¿qué relación tiene el dinero con la emoción de la tristeza? Bueno, en que nosotros cuando adoramos a Dios, nuestra adoración a Dios nunca debería de estar basada en nuestro entorno, ni en nuestro análisis. Esto es, veo lo que se está ofrendando, veo que no necesitamos nada, no voy a ofrendar. Pero de pronto estoy recibiendo más, sé que debo ofrendar, pero yo ya hice un análisis y no lo voy a hacer. Y luego me siento yo presionado por hacerlo. Y digo, híjole, pues lo voy a tener que hacer. Y lo hago, no con tristeza ni por necesidad. Fíjate qué interesante, que la tristeza se muestra en este sentido. Si nos pone triste el hecho de ofrendar, deberíamos de reflexionar si estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Porque cuando nuestro pensamiento llega a analizarnos que no se necesita, está todo bien, ¿qué es lo que pasa? Mientras Dios no te está diciendo que tú hagas un análisis para que decidas lo que vas a ofrendar. Nunca Dios dice eso. Nunca Dios dice, ok, haz un análisis a ver si quienes está sembrando en ti espiritualmente necesita o si necesitamos, o tú haces un análisis. Y si no, tú ajusta. No lo que Dios, nunca Dios te dice eso. La ofrenda está basada según uno haya prosperado. Es que interesante, donde nunca se ve el entorno, se ve lo de adentro. Yo voy a dar esto y lo voy a dar con alegría, no con tristeza, porque no debería ser tristeza el hacer la voluntad de Dios, pero para algunos lo puede ser. Entonces la tristeza, ¿verdad?, se gestiona a través de la palabra de Dios. Ya sea que sea más o menos de lo que estemos dando, la tristeza podría en nosotros mismos llevarnos a gestionar de una manera incorrecta las cosas. ¿Recuerdan ustedes lo que le sucede al joven rico? El joven rico se acerca, no sé si se acuerdan, creo que está en Marcos, creo que está en Marcos en el capítulo 10, en el verso 22. Y fíjate qué relación tiene esto con el dinero. Es interesante que la tristeza mal gestionada tenga que ver con el dinero. En Marcos 10, en el verso 22, se ve la situación de aquel joven rico y tiene esta conversación con Jesús. Y cuando tiene esta conversación con Jesús, ¿verdad?, habla acerca de cómo le haría él para heredar la vida eterna. Y Jesús le contesta lo que debe de hacer. Después, en el versículo 21 dice, entonces Jesús mirándolo, le amó. Jesús lo miró y lo amó, sabiendo lo que iba a hacer. Y le dijo, una cosa te falta, anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, fíjate cuál es la reacción de él, pero él, afligido por esta palabra, él se puso triste. Todavía no había hecho lo que iba a hacer, porque la pelea es espiritual. ¿Recuerdan que hemos hablado de esto? La pelea es espiritual. ¿Desde dónde se peca? Desde el paso número 2. Desde el paso número 2 se está pecando, aunque no se pueda palpar el pecado. Porque en el paso número 2 lo que sucede es que
¿permites que la sabiduría de Dios sea la que te va a dirigir o permites que la sabiduría humana sea la que te va a dirigir? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Él se aflige por la palabra y dice, y se fue triste. O sea, la pregunta sería, ¿lo hizo? ¿Lo hizo, hermanos? No sabemos. Pero pues no sabemos si lo hizo o no. Pero él se fue triste. Desde el paso número 2 él ya está triste. O sea, ¿qué pasa si sí lo hizo? ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió hacerlo? Es que obedeció. Sí obedeció, pero dio con tristeza la ofrenda. Es lo que estamos hablando de acerca de la ofrenda. ¿Cómo eso estorba en la adoración? Porque tenía muchas posesiones. Entonces una persona se puede poner triste antes de, y la tristeza puede fluir totalmente en el concepto de ¿qué? De antes de hacer. Por eso el paso número 2 es importante. ¿Cómo yo gestiono la tristeza? Primero sujetándolo completamente a la palabra de Dios. Tenemos que recordar que es tan importante este paso porque de aquí se empieza a fluir el mal sentimiento o el buen sentimiento. En segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 7, miramos también que cómo se fluye el mal sentimiento. En segunda Corintios 2, versículo 7. O sea, cómo se fluye. O sea, vimos que la disciplina nos ayuda, porque eventualmente da su fruto apacible de justicia. Pero en el caso de este fornicario o de este joven que estaba pasando por disciplina, lo cual es bíblica, una disciplina bíblica de parte de Dios, vimos que la manera en que él se puso y la manera en que todos se pusieron fue así. 2:6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Fíjate. La iglesia estaba llevando a cabo la disciplina correcta, pero hay un peligro en el paso número 2, que esa persona podría llegar a inundarse en esa tristeza de tal manera que no tiene un buen fin. Por eso dice él, le puede consumir demasiada tristeza. Y versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. O sea, cuando alguien se pone demasiadamente triste, es el proceso de un mal sentimiento, pero de la falta de la sujeción por parte de Dios, por parte de Dios. Y esto lo pasa a cualquier hombre. Fíjate, por ejemplo, en Filipenses 2:27 lo vemos también en Pablo. Pablo ve el riesgo de él ponerse también demasiado triste. ¿Qué es lo que sucede? La tristeza podría apagar nuestra capacidad de interpretación. Y es lo que pasa. De pronto alguien siempre está triste, siempre está triste, siempre está triste. O sea, ya ni siquiera se ha dado cuenta que está hundido en la tristeza. Y ciertamente afectan otros aspectos. Afectan muchos aspectos. Dice ahí en el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, hablando de Epafrodito, a punto de morir. Cuando uno está enfermo, como que se pone más triste, más melancólico, ¿no? Como que llora más uno. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre ¿qué? O sea, ¿cómo vas a tener tristeza sobre tristeza? Eso es ser consumido ¿en qué, hermanos? En tristeza. Es cuando dice la persona, es que no solamente está lloviznando o chispeando, decimos algunos, está la tempestad y está tronando y está con todo lo que está dando. Y eso es lo que sucede cuando alguien no ve la tristeza correctamente. Esto fue lo mismo que le sucedió a los discípulos al oír lo que Jesús les había dicho en Juan 16:6. En Juan 16:6, si ustedes han puesto atención, hermanos, a esta parte de la escritura con detalle, a veces nos perdemos eso, pero fíjate cómo dice Juan 16:6. Juan 16:6 dice así.
antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro ¿qué? Corazón. O sea, ¿cómo puede llenar la tristeza el corazón de alguien? Bueno, la llena precisamente por lo que habían escuchado. O sea, él dice, me voy a ir, donde yo voy ustedes no pueden ir. Y entonces se pusieron tristes. Pero ¿cómo gestionas esa tristeza? Es que espérate, ¿qué dice Dios acerca de la tristeza? ¿Qué dice Dios acerca de la aflicción? ¿Qué dice Dios, hermanos? ¿Es necesario o no es necesario, hermanos? Entonces, nosotros no podemos pensar que en la vida solamente se trata de ser feliz. Por eso en esta época tenemos tanta gente dopada por psiquiatras y psicólogos. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el fin de la vida es ser feliz. Y no es ser feliz. La parte de la vida es estar tristes también. La vida no se trata solamente de felicidad. Se trata de tristeza también, se trata de miedo. Dios lo puso ahí con un propósito. Ahora, si yo siento esta tristeza, como la sintieron ellos, la debo fluir de la palabra. O sea, me acaban de diagnosticar algo terminal. ¿Me voy a poner triste? Sí. Sí, hasta morir tal vez. Hasta morir. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué debe de hacer uno? Fluirla con la tristeza. O sea, que ni la muerte ni la enfermedad nos separa del amor de Dios. Son en esos momentos de ese tipo de tristezas donde realmente se ve el engrane de una persona que está sujeta al Señor, que se puede morir y se va bien, y se va tranquilo, hasta lo hace como Jesús, no lloren por mí, llora por vosotros. Pero mucha gente no la gestiona de otra manera, se victimiza. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui así? ¿Y por qué me pasó? ¿Y por qué me pasó? Y en vez de ayudar a sus familiares, inunda a todos de tristeza. Entonces tenemos toda una casa deprimida que no se pueden parar porque están paralizados. Es que la vida tiene que seguir. Es que la vida no termina con la tristeza de alguien. La vida continúa, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios quiere que pase por esto? Fíjate cómo debemos de gestionar la tristeza, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando Jesús habló con ellos en el Getsemaní, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Por qué estaban durmiendo? A causa de la tristeza, no Jesús, ellos. Estaban dormidos a causa de la tristeza de lo que les había dicho que iba a pasar. O sea, ¿qué es lo que sucede? La tristeza puede ocurrir no solo por disciplina, sino puede ocurrir por la pérdida de las cosas que pensamos no son necesarias o que pensamos nos pertenecen. La vida no nos pertenece a nosotros. La vida no nos pertenece a nosotros. Nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros. O sea, tenemos que aceptar eso. Dios da, Dios quita. Sea el nombre de Jehová ¿qué? No quiere decir que no me voy a poner triste, claro. Pero tengo que anclar mi tristeza en la palabra de Dios, en la fe de Dios. Porque si pensamos que solamente aquellas cosas que son nuestras las vamos a tener, pues por eso nos ponemos tristes. Pierde el trabajo y se mete en una depresión. O sea, porque para él era todo el trabajo. El trabajador compulsivo pierde su trabajo y no sabe qué hacer. ¿Sí ves lo que estoy diciendo? El ahorrador pierde sus ahorros y no sabe qué hacer. Pero es que nuestra esperanza no está en el oro ni en la plata. Porque oro y plata no tengo, pero lo que tengo, ¿qué? Te doy. Fíjate qué concepto en cómo se puede gestionar correctamente lo que es ¿qué? La tristeza y cómo se manifiesta. Y esto es algo que tenemos que hacer porque mi esposa, mi hijo, tu esposa, tus hijos, uno tiene que estar analizando y ver, oye, ¿sabes qué? Esto no es normal. ¿Sabes qué? Mi esposa está en tristeza. ¿Sobre qué? Sobre tristeza. O sea, tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Esto no está bien. Lo primero que tenemos que hacer es esta parte de fluir. Identificar y fluir para que la tristeza sea una tristeza conforme a Dios, según Dios y no según el mundo. Porque si es según el mundo, nos lleva no solamente a la victimización, a empezar a culpar a todos, nos lleva a hacernos, ¿verdad? Nadie me quiere, una autoestima increíble, la perdemos y etcétera, etcétera. Y nos lleva hasta a suicidarnos. Ese es el rumbo de esa tristeza. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos por parte de Dios? Entonces empezamos
a ejercitar y a dar frutos apacibles ¿de qué? De justicia, como en el caso del fornicario se arrepintió y la iglesia se arrepintió. O sea, el segundo paso es orar, que fue lo que vimos en el tercer paso. El segundo paso es orar, ¿por qué? Según el consejo divino, es ese. ¿Está alguno afligido? ¿Qué, hermanos? Haga oración. Haga oración. O sea, si eres una persona que no oras constantemente, que no es parte de tu rutina, pues tal vez necesitas ponerte triste para que hagas oración. Tal vez es lo que necesitas para que hagas oración. Entonces, la propia oración va a aclarar la emoción, va a colocar sabiduría en nuestro corazón, nos va a levantar de aquel momento para hacer su voluntad. Y, escucha bien, y no solamente hace ello. Hay una parte ahí en Santiago, en el capítulo 5, donde se ve esta parte de los ancianos que vienen a orar por aquella persona. Y si tú ves el contexto, está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Fíjate. Y oren por él ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. Y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué tiene que ver la confesión con todo este proceso? Realmente cuando uno ora, uno puede encontrar la razón tal vez de arrepentimiento. Tal vez Dios quiere que nos sintamos tristes para que nos arrepentamos de algo que estamos haciendo mal. ¿Fue lo que hizo Pedro? Sí. ¿Pedro se arrepintió? ¿Fue lo que hizo Judas? No. Judas gestionó la tristeza según el mundo. No pidió perdón, no fue a Jesús, no oró, no fue a entregar los animales al templo. O sea, fíjate lo que hizo Judas. Pedro pasó por la misma situación, pero Pedro se arrepintió. Y parte de arrepentirse fue con los discípulos. Y parte de arrepentirse estuvo con ellos esperando la resurrección. Y parte de ello fue que estuvo con ellos aún mucho después. O sea, tuvo frutos dignos de ¿qué, manos? De arrepentimientos. La tristeza, ¿verdad? Nos ayuda. Aún en el libro de los salmos son salmos o cantos de lamentación. Hay himnos que tenemos muchos himnos en el himnario y en los salmos, que son salmos de lamentación, ¿verdad? Conmigo sé, Señor, sin ti no vivo. Son salmos, en este caso este es un himno, ¿verdad? Pero salmos hay muchísimos, ¿verdad? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Entonces, ¿puede uno cantar? Sí. ¿Nunca les ha pasado que es cuando hay tristeza como cuando hay más profundidad de esta adoración y de este canto a Dios, porque se canta con todo el espíritu y con todo ¿qué? El entendimiento? Pero es posible un arrepentimiento genuino. Sin la tristeza no es. Y esta es la que viene según Dios. Fíjate cómo de ahí, si es según el mundo, fíjate a dónde nos lleva, pero si es según Dios, fíjate cómo nos puede ayudar a arrepentirnos. ¿Sabes qué? Estoy haciendo mal, esto no está bien. Y se empieza a sentir esta otra emoción que es la culpa. ¿Sabes qué? Estuvo mal lo que fue lo que pasó con este Judas, ¿verdad? La culpa, esta emoción, ¿verdad? Que tampoco se gestionó bien, porque la culpa te lleva a la confesión. Y dice ahí, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Cuando uno le confiesa a alguien, uno descansa. Es cuando se refiere a que cargar las cargas los unos ¿qué? A los otros. Pero fíjate cómo en el contexto son los ancianos, la gente espiritual. Porque si le dices a alguien algo, tal vez el consejo que te des es más mundano que celestial. Imagínate si la hermana me dice, yo le digo, dale con todo, mételo al calabozo, que lo maten ahí adentro. O sea, eso es lo que le podría decir a alguien. Y por eso, hermanos, la importancia de quién rodea a nuestros hijos y quién aconseja a nuestros hijos. Para que les den un consejo, ¿qué, hermanos? De parte de Dios. Número 3, el tercero es donde debemos aprender a desahogarnos. Esta parte es la que estábamos viendo. ¿Cómo me desahogo? La tristeza es parte de desahogarse, ¿no? Por eso
tal vez lo más importante en el matrimonio es esta mancuerna que puedes hacer con tu cónyuge, en la cual pues puedes abrirte ampliamente. Ahora, vean este concepto, ¿ok? Y vimos un poco de la comunicación con los hijos, pero este concepto es importante, ¿ok? Cuando tú como esposa no dejas que tu esposo se desahogue, tu esposo lo que va a hacer es que se va a cerrar. Va a tener va a reprimir sus emociones, sus sentimientos. Y como consecuencia no va a ser feliz. Entonces, cuando tú le empiezas a decir cómo te sientes y luego lo juzgas, le dices, es que tú y por eso te pasa, ¿verdad? Por fatuo, por ignorante, porque a veces la mujer, este también es algo que es muy triste, ¿no? Hay una expresión que no está en el diccionario, pero debería de estar esa expresión, porque hay gente que son sincericidas. ¿Me entienden? O sea, que ellas dicen, es que yo soy sincera, pero mata su sinceridad. Y eso tampoco es bueno. Son sincericidas. O sea, ¡pac! Entonces, tu esposo no se va a abrir. Por eso en un matrimonio, hermanos, hay buena mancuerna cuando platican. Oye, me siento así, me siento asá. Y hay ese intercambio, ¿verdad? Ese intercambio donde nos estamos, ¿qué, hermanos? Desahogando. El apóstol Pablo, ¿verdad? Decía de una manera, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros se ha de manifestar. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Se está desahogando por medio de carta con la iglesia de Cristo en Roma, que no los conocía. Me causa mucha curiosidad que cuando yo viajo a alguna campaña, hermanos, hagan de cuenta que en menos de 10, 15 minutos los hermanos me dan toda su vida así, todas sus tristezas, y yo digo, vine a comer, hermano, ¿qué está pasando aquí? Porque no tienen con quién platicar en su congregación. A veces yo siento que ministro más a los de afuera que los de adentro. El ejemplo de esta hermana es el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque hay tal vez un temor. Es que si le digo al hermano, el hermano va a decir. Si tú me dices no le digas a nadie, no le digo a nadie. Y este es el concepto de cómo me voy a desahogar y con quién me puedo desahogar. Por eso la importancia de tener hermanos o hermanas con los cuales puedas pues sobrellevar la carga los unos a los otros dentro de la iglesia. A veces somos una iglesia grande nosotros, aunque no lo crean, y a veces no tienen ni con quién platicar. A veces yo le digo a tal y cuando oro, digo, ay, no voy a decir nombres, que digo, ay, ojalá esté bien la muchacha esta porque la veo media sacada de onda. Y cuando le preguntas, te contestan con un sí o con un no. ¿Cómo estás? Bien. Pues así como dices, para allá, no me preguntes más. Bueno, pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando uno platica, cuando uno se sienta, cuando uno habla, tal vez se puede uno desahogar. Por eso es la necesidad de los ancianos para el predicador, porque el predicador se puede desahogar, pero cuando no hay ancianos, ¿con quién se desahoga? No hay con quién desahogarse, porque los miembros tal vez no tienen la misma capacidad de palpar los problemas tal y como están. Entonces, este tercer paso es muy importante porque cuando uno se desahoga te ayuda. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjate cómo tiene que haber sanación, hermanos. Tiene que haber sanación. A veces le digo a la gente, no sé por qué estés pasando, pero ya sabes que cuando gustes vamos a comer y platicamos. Y nunca me hablan. Digo, bueno, o sea, es que uno no puede forzarse tampoco. Uno no puede entrarse así, ¿no? La persona tiene que también tener esa parte. Y esa parte es esta parte que te digo, no es que del mundo, es que no quiero que nadie sepa, yo estoy bien así. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Nunca se abre, está enfermo, se empieza a deprimir, tristeza sobre tristeza, y llega un momento que se lo lleva el diablo. Que se lo lleva, o sea, por tristeza, por lo que sea, así pasa, ¿verdad? Número 4. El cuarto es que debemos buscar la unidad. Y esa es la parte que tal vez por eso Dios permite la tristeza. ¿Por qué nos ponemos tristes, no? Porque Dios quiere que en ese momento nos unamos.
Por ejemplo, en Romanos 12:15 dice, llorad con los que, ¿qué, hermanos? Lloran. Y esto es algo que voy a decir y ojalá asiente, porque a veces lo confundimos, ¿ok? Cuando alguien pasa por problemas, no tienes tú que arreglarle el problema. A veces tú te sientes como que le tengo que arreglar el problema. No. El simple hecho de estar presente, aunque no digas nada, ya es una forma de consolar a esa persona. A veces es que no lo quiero visitar porque va a que le arregle su problema y es un problemón. No. El simple hecho de estar presente es importante. Entonces, ¿cómo debemos de buscar la unidad cuando estamos tristes? O sea, o no cuando uno convive con los hermanos como que se olvidan un poquito las penas. Pero oye, si te quedas en tu casa todo agüitado, o sea, ¿cómo piensas que vas a salir de esa tristeza? Tú y tus hijos ahí todos encerrados. No, tienes que salir, tienes que buscar al pueblo de Dios. Tienes que hacerlo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, en el versículo 40, vemos un ejemplo de los discípulos. 16:40 dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, los hermanos ahí en Filipos todos tristes porque aquellos estaban en la cárcel, ¿verdad? ¿Y qué hace Pablo? Sale, va y los consuela. O sea, debemos buscar la unidad, porque cuando uno pasa por tristezas es cuando más puede apoyarse en el pueblo de Dios. Pero pues si en vez de apoyarte el pueblo de Dios te puedes hacer otra cosa, ¿en qué te puedes apoyar? O sea, la tristeza tiene ese propósito. Trae bendición totalmente. Fíjate en el 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 10. Fíjate, este es un requisito para las viudas para que reciban sostenimiento de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 10. Fíjate, cuando se ven los requisitos de las viudas, dice así: que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido ¿a quién? A los afligidos. O sea, debemos de buscar la unidad totalmente, la debemos de buscar. No te quedas en casa cuando estás triste. Bueno, sí, vamos, te acabas de dar cuenta de algo, te dolió en el corazón, pues sí pasa un día, pero luego sal. Porque si tú te quedas en tu casa, si te quedas en tu cuarto, vamos, agárrate. El diablo, mira, te agarra y te sacude y te azota y todo lo demás y te pone a pensar cosas que ni son. Y te lleva a un océano de tristeza. Y cuidado. Yo le decía a los hermanos en Monterrey, hay una expresión que se dice el punto de no regreso ahí. Point of no return. ¿Alguien entiende este concepto? ¿Ya lo expliqué aquí? No sé ni dónde lo explico, a ver, ¿ok? Cuando van a viajar de Europa a América en barco, ¿ok? Hay un punto de no regreso, de no return. Esto es, si viene el barco, en el momento que pase punto, si te enfermas ya te mueres, porque los helicópteros no te alcanzan a recoger y a regresar, no hay tiempo suficiente. Por eso se llama el punto de no regreso. Y en la tristeza así es, fue lo que le pasó a Judas, hubo un punto de no regreso. Por eso si una persona está triste, pues oye, a ver, hay que mover y dice, es que nadie me quiere, pues con más hay que buscarle, hay que buscar dónde encajas, porque uno debe de buscar la unidad. Voy a abrirlo, hay más, pero voy a quedarme ahí. Hay preguntas, comentarios. ¿Quién me entendió esta clase? ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Aquí no deberían de estar cansados, allá afuera se fatiga uno con el calor, pero aquí está bien fresco. Quiero felicitar al hermano Tony, que creo que después de 3 años le diste al punto el día de hoy. Porque está bien fresco aquí. Gracias, Tony, gracias, le diste al punto. Muy bien, preguntas. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si
ansioso está de recibirte a ti, corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a él, solo ven a él.